que Él se fuera, que si no se iría, el Consolador no vendría. ¿A quién? A ellos. ¿Sí, hermanos? Con ellos ya no iba a estar físicamente, pero espiritualmente iba a seguir con ellos. ¿Cuántos sabemos que Jesús vino a realizar una obra, hermanos? ¿Sí? ¿Cuál es la obra que nuestro Señor Jesucristo vino a realizar? Dice en el libro de San Juan, el capítulo 3, 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? ¿Y a dónde vino? Aquí al mundo. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores. ¿Sí, hermanos? Vino a realizar una obra. Vemos, hermanos, en el Evangelio de San Juan, acompáñenme en San Juan 6, 38, hermanos. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. ¿Sí ven, hermanos, las palabras que Jesús está diciendo? Porque he descendido del cielo, ¿sí? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Fíjense, hermano, es bien importante tomar cada punto de estos, hermanos. Sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió. ¿Saben por qué, hermanos? Porque posteriormente los discípulos iban a ser enviados. ¿A dónde creen? Al mundo. Cuando digo mundo se refiere a las personas, hermanos, ¿sí? Dice el 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. 40, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Fíjense, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Ven la obra que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo? Dice, no vengo a hacer mi voluntad, sino la de ¿quién? La del que me envió. Venía a realizar una obra. Ahorita los discípulos estaban viendo, en este caso, los discípulos veían a Jesús hacer la obra, ¿cierto o no es cierto? Veían cómo hacía la obra. Pero también los estaba preparando, hermanos. Los estaba preparando ante el aborrecimiento. ¿De quién? Del mundo. ¿Por qué? Porque ya no iban a hallar cavidad. Se supone que ya el cristiano ya no debería de hallar cavidad. ¿En dónde? En el mundo. Y el mundo te iba a aborrecer. ¿Por qué? Porque ya no caminamos, ¿verdad? Ya no militamos, decía el pastor hace 8 días, ya no militamos en la carne, ¿verdad? Pero, hermanos, en este caso, los amigos, sí, están con Él. Jesús, Él los está advirtiendo, los está preparando para cómo deben presentar su carácter que de Él habían aprendido. ¿Sí? Porque les está diciendo que el mundo los iba a aborrecer y ya no deberían tener esa conducta. Porque ¿quién es el que conoce a todos los hombres? Allí mismo en el Evangelio de San Juan, hermanos, dice la misma palabra de Dios. Se los leo, dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese el testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en quién, en el hombre. Imagínense, los discípulos ¿con quién andaban? Con Jesús. Él veía las conductas de ellos. ¿Era modo de qué? Era tiempo de corregir, de advertirlos, porque ya no iban a tener esas conductas cuando los enviara. ¿A dónde? A realizar la obra. Porque posteriormente la misma palabra de Dios nos muestra que Él envió a los discípulos. Dice, como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Entonces, hermanos, nosotros vemos que Jesús conocía a todos. El cristiano muchas de las veces se le olvida para qué fue elegido, hermanos. ¿Usted sabe para qué fue elegido? Cabe pregunta. También, ¿por qué muchas veces el mundo lo rechaza? Si lo rechaza o no lo rechaza, o se acomoda el mundo.
El mundo los rechaza, los aborrece, pero Jesús ya se los había dicho. Estoy llevando un poquito extenso a modo de introducción, hermanos, porque todo esto ya estaba siendo anticipado, hermanos. ¿Sí? Ahí mismo en el Evangelio de San Juan, el capítulo 15, acompáñenme, hermanos. Vemos prácticamente que Jesús ya les había dicho: si el mundo los aborrece, sabed que a mí me han aborrecido. ¿Antes que a quién? Antes que a ellos. Ya los estaba advirtiendo, los estaba previniendo que iban a haber rechazo. ¿Hacia quiénes? Hacia los discípulos. ¿Pero por qué causa iba a haber rechazo hacia los discípulos? ¿Sí, hermanos? ¿Por qué causa iba a haber rechazo? ¿Por qué? Porque iban a compartir, ¿sí? ¿Qué iban a compartir? La voluntad de ¿quién? De Dios en sus vidas. Pero fíjense, hermanos, ¿sí? Él los eligió del mundo e iban a ser enviados al mundo. Y es el lugar donde ellos tenían que demostrar el carácter ante quien los aborrece. El mayor ejemplo que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 11, dice que a los suyos vino y los suyos ¿qué hicieron? No lo recibieron. ¿Qué hicieron? Lo rechazaron. ¿Sí? Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, mas a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos. ¿Pero quiénes fueron los que lo recibieron? A los que habían sido enviados. ¿A quién habían sido enviados? A la casa de Israel, hermanos. Pero se abre una puerta inmensa, es otro tema, que por la pura gracia y la misericordia de Dios tenemos la oportunidad para entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque usted no lo rechazó, ni yo tampoco. No lo aborreció, hermanos. Sí, hermanos, dice, Él los eligió del mundo e iban a ser enviados al mundo, y es el lugar donde ellos deberían de poner en práctica lo que habían aprendido. ¿De quién? Del Maestro. En el libro de Gálatas, en el capítulo 6, hermanos, el apóstol Pablo, fíjense lo que dice. Gálatas 6, 6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Haga partícipe de toda cosa buena, ¿a quién? Al que lo instruye. ¿Quién estaba instruyendo a los discípulos? ¿Quién lo instruye a usted y a mí? ¿Qué debemos de hacerlo? Partícipe. ¿En dónde? ¿En dónde, hermanos? Todo lugar. ¿Cómo, verdad? Fíjense, para empezar, ¿quién los eligió? ¿Sí? ¿Quién los eligió, hermanos? A ver, díganlo fuerte, porque no los oigo muy convencidos. Y debe de haber esa convicción de que el que me eligió fue Él, no que yo lo elegí a Él. Él me eligió a mí primero. No porque yo lo haya amado, sino porque Él me amó a mí primero. Y Él fue el que me eligió, hermanos. Desde el libro de Deuteronomio, hermanos, en el libro de Deuteronomio, acompáñenme, capítulo 7, versículo 6, hermanos. Siete, 6. ¿Estamos allí? Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha ¿qué? ¿Sí? Vamos a poner un fundamento bíblico, ¿sí? Un fundamento, una base. ¿Quién fue el que lo eligió? Aquí habla de un pueblo, ¿verdad que sí? Dios eligió ¿a quién? A su pueblo. Y fíjense, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido pues a vosotros. Pues vosotros eres el más insignificante de los pueblos,
sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que, ¿quiénes? A los que le aman. ¿Sí? A los que le aman y guardan sus mandamientos, ¿hasta qué? Hasta 1000 generaciones. Porque recuerden este texto que está en el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, 15, que dice, si me amas, guarda, ¿qué? Mis mandamientos. Fíjense, hermanos, ¿sí? Jesús, regresemos a San Juan 15, por favor. Acompáñenme, hermanos. Les dice claramente, ya se los había dicho él. 15, 16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayas y lleves fruto. ¿Para que lleves qué? Fruto. Y luego sigue diciendo, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿Él qué? Ok, aquí la palabra fruto no dice frutos, ¿verdad que no? Sino dice ¿qué? Fruto. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, ¿sí? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, ¿qué ocupamos? Del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para mostrar el carácter ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pero hay que entender esto, que el que nos eligió, ¿quién fue? Él. ¿Sí? ¿Para qué fueron elegidos, hermanos? ¿Sí? ¿Para qué fueron elegidos? Muchas de las veces, si usted le pregunta al cristiano, ¿para qué fuiste elegido? ¿O para qué fuiste llamado? Fíjense, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, hermanos, Marcos 3, acompáñenme, 3:13. Fíjense para qué fuimos elegidos, hermanos. Ya vimos quién nos eligió. También la Biblia aquí narra quién eligió a los discípulos. En este caso, también quién lo eligió a usted y a mí. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Otras versiones dice que él eligió a los que él quiso. ¿Sí vemos, hermanos? ¿Sí van conmigo? Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. ¿Y qué hicieron? ¿A quién fueron? Y fíjense, y estableció a 12 para que estuviesen ¿con quién? Fíjense, ¿estableció nada más a los 12 o también a usted y a mí para que estemos con quién? ¿Con quién deberíamos de estar? Entonces, aquí cabe una pregunta. ¿Sí estamos con Él? ¿Pasamos tiempo con Él? Porque los discípulos ¿con quién pasaban tiempo? ¿Con quién deberíamos de pasar tiempo nosotros? ¿Estamos con Él o no estamos? Porque ellos estaban aprendiendo ¿de quién? Del Maestro. Y recuerden que la palabra discípulo es ¿qué? Aprendiz. ¿Estaban qué? Aprendiendo. Por eso era necesario. Él conocía todas las conductas de quiénes, de sus discípulos, antes de ser enviados, hermanos. Él también conoce cuáles son nuestras conductas, nuestras actitudes, qué es lo que debe de ser corregido, qué es lo que debemos nosotros de corregir por medio de quién, de la palabra. ¿Por qué? Porque vamos a ser enviados. ¿A poco nada más ellos iban a ser enviados y usted no? Yo digo, yo pienso, yo creo que todos los que hemos creído en Jesucristo, ¿sí? Todos los que hemos creído en Jesucristo, estamos para realizar la obra que Él nos ha encomendado. Yo lo creo, no sé.
Y así lo pienso. ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña. Y luego sigue diciendo, le repito el 14, estableció a 12 para que estuviesen con él. ¿Y para enviarlos a qué? ¿A qué, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? Predicar. Pero, ¿qué vamos a predicar? Jesucristo ya nos dio instrucción de lo que deberíamos de predicar, que todo aquel que cree en Él, ¿sí? Y lo ve a Él, tiene vida ¿qué? Eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Y esa es la voluntad de Él. Porque Él vino a qué? A elegirnos, a salvarnos. ¿Y qué estaba haciendo? Advirtiendo a sus discípulos, los estaba enseñando que si a Jesús lo habían aborrecido, que no les vaya a tomar por sorpresa. ¿Que los iban a qué? Aborrecer. Dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Pero de alguna manera, hermanos, vemos que esas cosas solamente Dios las puede hacer por medio de su Santo Espíritu. ¿Sí? Solamente Dios. Pero fuimos enviados ¿a qué? Lo primordial, ¿a qué? A predicar. ¿Sí? ¿Sí van conmigo, hermanos? Ok. Recuerden, asimismo Dios llamó a Jeremías, él lo conoció desde el vientre de su madre, ¿sí o no? Pero miren, el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, hermanos, en el capítulo 1, 11, fíjense cómo lo dice el apóstol Pablo. Acompáñenme, hermanos. Dice la palabra de Dios, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿El evangelio anunciado por quién? Por él, no es según hombre. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de quién? De Jesucristo. Entonces, ¿quién es el que nos va a dar a saber qué es lo que debemos, hermanos, de predicar? Y luego dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Fíjense el versículo 15, hermanos. Dice, pero cuando agradó ¿a quién? A Dios. ¿Sí ven? Pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar ¿a quién? A su Hijo en mí. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que yo lo predicara. Eso dijo el apóstol Pablo, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cuál debería de ser nuestro sentir también? ¿Sí? Que prediquemos ¿a quién? Al Hijo de Dios. Que vayamos y llevemos las buenas nuevas de salvación a los que no han creído. Porque el apóstol Pablo lo está diciendo, dice en el 16, revelar a su Hijo en mí para que yo ¿qué? Le predicase. ¿Ya vio, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo en el libro de Marcos dice que los eligió? ¿Para qué? Para predicar. El apóstol Pablo lo entendió muy bien a quién debería de predicar. Y también entendió para qué lo llamó. ¿Sí vamos entendiendo, hermanos? ¿Para qué fue, en este caso, llamado? Ahora sí entendemos para qué somos llamados, hermanos. ¿Sí? Aunque sigamos continuando, hermanos. ¿De dónde fueron elegidos? ¿Sí? ¿De dónde fue elegido usted y de dónde fui elegido yo? En el Evangelio de San Juan, ahí mismo en el capítulo 17, hermanos, acompáñenme. San Juan 17, 6. ¿Estamos ahí, hermanos?
dice la palabra de Dios, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Ya vieron de dónde nos eligió? ¿Sí, hermanos, si van conmigo? Dice el 7:18. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado. ¿A dónde? Porque iban a hacer, ¿qué? Una obra, hermanos. Iban a realizar una tarea también. ¿De dónde los eligió y a dónde los iba a enviar? Jesús dejó su trono de gloria y vino ¿a dónde? Al mundo. Y los estaba preparando porque los sacó ¿de dónde? Recuerden lo que leímos, hermanos. ¿De dónde Dios rescató a su pueblo de Israel? ¿No lo sacó de Egipto? A usted y a mí también nos sacó. ¿De dónde? De Egipto. Pero dice aquí, fíjense, el 18, como tú me enviaste al mundo, así yo también, ¿qué? Los envío ¿a dónde? Al mundo. Allí mismo en San Juan 20:21. Voy a ir un poquito más rápido, hermanos. Entonces Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Ya vimos a dónde iban a ser enviados, ¿verdad que sí? ¿Sí, hermanos? Ok. Los eligió del mundo y los manda, pero antes de enviarlos los enseña que van a ser aborrecidos o rechazados. Sin embargo, eso no debería de desanimarlos, hermanos. ¿No debería de qué? De desanimarlos. Jesús, nuestro mayor ejemplo, y ellos muchas veces habían visto cómo lo habían aborrecido y también cómo lo habían rechazado. Y vean, vamos a ver por medio de la palabra cómo era la conducta de los discípulos cuando rechazaban a Jesús. Pero ya los estaba enseñando. Ya les había enseñado en otro tiempo también. En el libro de Lucas, en el capítulo 9:49, acompáñenme, hermanos. 9:49, ¿estamos allí? Dice, entonces respondió Juan y dijo, Maestro, hemos visto a unos que echaban fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban prohibiendo una obra. Y luego dice, en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohíbas, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. 51. Se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías? ¿Y qué? ¿Era un buen carácter el que estaban demostrando hacia la gente, hacia el mundo? ¿Era un buen carácter? Nosotros podríamos ir con esas actitudes. Como no recibes a Jesucristo, ¿sí? Que la condenación eterna caiga sobre ti. ¿Verdad que no? ¿O sí, hermanos? No. Fíjense la respuesta de quién. De Jesús. No quisieron recibirlo, lo estaban ¿qué? Rechazando. Muchas de las veces lo van a rechazar. ¿Qué es lo que van a rechazar? No va a ser a usted. A quien va a rechazar va a ser el mensaje, hermanos. Muchas de las veces somos rechazados no porque demos el mensaje, no porque presentemos a quién, a Jesucristo, porque ellos a quién iban presentando, a Jesús, porque dice que el aspecto era como que iban ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Y qué hicieron? No lo recibieron. Y luego sigue diciendo,
Entonces, volviéndose él, ¿qué hizo? Los reprendió. ¿Vosotros no sabéis de qué espíritu qué? Y luego dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido, ¿para qué? Para perder las almas de ¿quiénes? Los hombres. ¿Para perder las qué? Las almas de los hombres. Recuerden cómo iniciamos. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por Él. ¿Y qué le estaba enseñando Jesús a quiénes? A sus discípulos. ¿Sí, hermanos? ¿Iban conmigo? Sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Sí? Pero ¿sí vieron el carácter que estaban demostrando los discípulos? En otra parte, hermanos, en el libro de los Números 26, acompáñenme, Números 26, hermanos. También hay otra parte, hermanos. Aquí lo habla un poco más claro, qué es lo que había, ¿sí? Números 11, versículo 26. ¿Estamos allí? Dice, y habían quedado en el campamento. ¿Todos conocen el contexto, hermanos? Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eladad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. 28. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, impídeselos. ¿Quién era? Josué. Y Josué, todos conocemos a Josué, ¿verdad que sí? Pero también estaba haciendo ¿qué? Instruido, hermano. También estaba haciendo ¿qué? Instruido. Porque con esa conducta venimos todos ¿a quién? A Cristo. Pero Dios nos enseña por medio de su Santo Espíritu a corregirnos. Pero es necesario que el Espíritu more ¿dónde? Dentro de nosotros. Es cierto que el Espíritu aún no llegaba ¿a quién? A los discípulos. El Espíritu todavía no venía sobre ellos, ¿o sí? ¿Sí ven? Pero Jesús conoce nuestras actitudes, nuestras conductas. Pero antes de ser enviados, debes de ser preparado. Debes de ser instruido. Debes de ser enseñado. Y debes de saber que cuando lleves el mensaje, probablemente a ti no te van a aborrecer. Lo que van a aborrecer es ¿qué? El mensaje. Pero también a ti porque llevas el mensaje. Fíjense, hermanos, ¿sí? Y luego dice, y Moisés le respondió, ¿tienes tú qué? ¿Cómo dice allí? Celos. ¿Qué había en ellos? Celos. Recuerden lo que dice Santiago, ¿verdad? En cuanto a los celos. Todos conocen, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Sí? Eso no desciende de quién, de Dios, sino son celos diabólicos. A eso se le llama envidia. Y no debería de ser así en el pueblo de quién, de Dios. Porque Josué era del pueblo de Dios, Moisés, usted, ¿sí, hermanos? Y no debe de haber entre nosotros ¿qué? Celos, envidia. ¿Quién iba a corregir eso? ¿Y quién nos iba a dar el dominio ante esas cosas? Solamente Dios por medio de su Espíritu Santo, hermanos. Porque con esa conducta venimos, ¿cierto o no es cierto? O no me vayan a decir que no son celosos a veces. Ay, esto en otras cosas. Antes éramos ahí así, hermanos. Pero ahora, gracias, gloria al Señor Jesucristo, porque Dios está instruyendo a los chicos de la alabanza. ¿No, hermanos? Gloria a Dios porque los está instruyendo a ustedes también, a los maestros.
Todos somos un cuerpo. El apóstol Pablo refiere a la iglesia como un ¿qué? Cuerpo. Y el cuerpo se nutre, se ayuda o se lastima. ¿O a poco esta mano tiene celos de la izquierda porque la izquierda no, está un poquito media debilucha para hacer la tarea como la derecha? Pero el Señor nos ilustra cómo debemos de ser corregidos. ¿Sí, hermanos? ¿Sí van conmigo? Dice, les repito el 28, entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, impídeselos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo ¿de quién? Ojalá todo el pueblo ¿de quién? De Jehová. ¿Fuera qué? Fuese profeta y que Jehová pusiere ¿qué? ¿Sí ven, hermanos? ¿Qué es lo que Dios quiere poner sobre nosotros? Porque Él fue el que nos eligió a nosotros. Pero dice allí en Marcos 3:13, y ellos fueron, hermanos. ¿A quién fueron? A Jesús. Él quiere derramar su espíritu ¿sobre quién? Sobre usted y sobre mí, para estar siendo preparados para la obra a la cual el Señor lo llamó a usted y a mí también. Regresemos, hermanos. Vemos, hermanos, vimos en otro pasaje también cómo Pedro, ¿sí se acuerdan de Pedro? ¿Cómo era Pedro? Impulsivo, ¿sí o no? ¿Qué hacía Pedro? Sacaba la espada y ¿cortaba qué? ¿Cortaba qué? Ya le decían el mocha orejas a Pedro. Le decían el mocha orejas, imagínense. ¿A poco esa sería la conducta de un seguidor de Cristo? ¿Sí? ¿Verdad que no iba a sacar la espada y cortar orejas? ¿O a poco debería de haber celos porque el otro hermano predica? Porque el otro hermano da clases, porque el otro hermano sirve en la puerta. No. ¿Sí van conmigo, hermanos? Ok, regresemos, hermanos, a San Juan. San Juan 15:18, hermanos. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que antes a mí me han aborrecido antes que a vosotros. La palabra aborrecer, hermanos, se refiere a sentir rechazo por algo o por alguien. ¿Sí? La palabra de Dios nos ilustra por algo. En San Juan 3:20, hermanos, todos conocen, voy a ir rápidamente, hermanos, no me quiero tardar, porque si no el tiempo se me va a ir. Pero en San Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas en mal. En San Juan 7:7, hermanos, si me acompañan. San Juan 7:7, no puede el mundo aborrecerlos a vosotros, mas a mí me aborrecen porque yo testifico de él que sus obras son ¿qué? Malas. San Juan 12:47 al 50, fíjense, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de. ¿Sí, hermanos? ¿Sí están conmigo? Fíjense en esta última parte, hermanos, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a unir, hermanos? Porque Jesucristo ya había enseñado a sus discípulos. Ya les había dado instrucciones. ¿Se acuerdan en el libro de Mateo, en el capítulo 10, hermanos, cómo Jesús ya había enviado a sus discípulos? ¿Sí? ¿Los había enviado a qué?
a llevar las buenas nuevas de salvación. Pero fíjense bien claramente, porque esto se une cuando Jesús mismo les dice que no propongan en su corazón lo que deben de hablar, sino que en aquella hora les será dada ¿qué? Palabra. ¿Quién les iba a dar palabra? El Espíritu Santo. ¿Quién? Dios mismo. Por eso dice, porque no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de ¿qué? Hablar. ¿Sí van conmigo, hermanos? Ok, era necesario corregir esas actitudes que no eran propias de un discípulo. Deberían ir de tener otra conducta. Es cierto que el Espíritu Santo aún no venía a ellos. Jesús los enseñó en cuanto, sí, Jesús los enseñó en cuanto a las persecuciones. Acompáñenme a Mateo, hermanos. Mateo 10. Mateo 10, 16, voy un poquito rápido, dice, he aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Dice, guardaos de los hombres que os entregarán a los concilios y en sus sinagogas los van ¿qué? Azotar. Y ante gobernadores y de reyes seréis llevados por causa de ¿quién? ¿Por causa de quién? De mí. Pero dice, para testimonio. Fíjense, van a ser llevados por causa de quién? De Jesús. ¿Y va a ser para qué? Para testimonio a ellos y a quiénes más. Y a los gentiles. Porque ¿qué había en ellos? Rechazo, celos, no recibían. Una conducta que antes también nosotros teníamos. No recibíamos al Señor. Pero cuando, como lo leímos, ¿verdad, hermanos? Pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en nosotros, ¿para qué? Para que le predicásemos. Lo dice, más cuando os entregues, no os preocupéis por qué, dice, por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. ¿Sí, hermanos? Fíjense, hermanos, esta parte, hermanos, ¿cómo es que debería de ser dada palabra? ¿A quiénes? A los discípulos. Porque iban a ser, ¿sí? Iban a ser entregados ante gobernadores, iban a ser perseguidos, iban a ser azotados. ¿Y eso los iba a desanimar? Decimos nosotros que no, pero ¿cuántos sí se desaniman? ¿Cierto o no es cierto? Pues me pasó esto y mejor ya no voy, mejor ya no hago la obra. Pero Jesús ya los había enseñado. Jesús ya los estaba instruyendo. Ya los había enviado. Fíjense, hermanos, desde el libro de Mateo en capítulo 5, hermanos, todas estas enseñanzas Jesús ya se las había dado y pareciera que a ellos ya se les había olvidado. Era necesario recordárselas nuevamente. ¿Por qué? Porque recuerden que aún el Espíritu Santo todavía no venía sobre ellos. ¿Quién se las recordaba? Jesús. ¿Y ahora quién nos la recuerda a nosotros? El Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? Y luego dice, fíjense, 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. ¿Sí, hermanos? El apóstol Pedro, hermanos, él entendió esa parte a la perfección. El apóstol Pedro fue arrestado, ¿sí o no? Fue encarcelado, sí, pero ¿quién lo consolaba? ¿Quién lo guiaba?
Entonces, se cumple lo que la palabra de Dios dice. Esto será para testimonio. ¿Sí? Pero ¿qué testimonio debería de dar, hermanos? Ahorita lo vamos a ver. En el libro de Pedro, acompáñenme a Pedro, hermanos. Vamos a ver a dos, a Pedro y a Esteban. Ellos nos van a ilustrar muy bien. ¿Sí, hermanos? En primera de Pedro, capítulo 4, vean cómo Pedro, posteriormente ya con que el Espíritu Santo moraba en él, vean cómo era la conducta de Pedro y cómo había entendido las cosas que Dios, o sea, en este caso, que nuestro Señor Jesucristo le había dicho. Primera de Pedro 4, versículo 14. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, fíjense, si son vituperados, si son rechazados, si son aborrecidos, fíjense, hermanos, ¿por el qué? Por el nombre de Cristo. ¿Qué dice? Sois bienaventurados. ¿Por qué iban a ser bienaventurados? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ¿quién? Dice, ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es ¿qué? Glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, ¿qué dice? No se avergüence, sino que glorifique. ¿Glorifique a quién? A Dios por ello. Dice, porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Fíjense, hermanos, sí, ahí mismo en Pedro 3:13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño? Si vosotros seguís el bien. Mas también si alguna cosa padeces por causa de la justicia, ¿qué dice? Bienaventurados, ¿qué? Sois. Jesús les estaba enseñando todo eso, hermanos, y ya se los había enseñado. Y luego sigue diciendo, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Dice el 15, sino santifica a Dios el Señor, ¿en dónde? En vuestros corazones. Dice, y estad siempre preparados. ¿Y estar qué? Siempre preparados para presentar defensa ¿con qué? Ese es un atributo ¿de quién? Ese es un fruto, digamos, ¿de quién? ¿Cómo iban a estar? Preparados. ¿Iban a presentar defensa con qué? Ya no iban a llegar cortando orejas, ¿verdad que no? Ni también pidiendo que descienda fuego. ¿Por qué? Porque los estaban, ¿qué? De alguna manera rechazando. Y luego fíjense lo que dice, y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados, los cuales, avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta, ¿en quién? Entonces, ¿el cristiano debería de tener buena conducta? Cuando se le demande razón de la esperanza, ¿cómo debe de ir? Con mansedumbre. ¿Cómo debe de ir? Con mansedumbre. ¿Cómo creen que iba Pedro? Y ahorita lo vamos a ver a Pedro, hermanos. ¿Por qué? Porque Pedro, ¿a quién creen que iba? ¿Con quién creen que estaba? Solamente estando con el Señor. ¿Sí? Recuerdo en el Salmo 51:5 dice, porque en lo íntimo y en lo secreto me has hecho oír sabiduría. ¿Quién? En lo íntimo y en lo secreto me has oído, ¿sí? ¿Saber qué? Sabiduría. Recuerden en el libro de los Proverbios, en el capítulo 1:7, ¿verdad? Dice que el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién?
a Jehová. Y los insensatos aborrecen, desprecian ¿qué? La enseñanza. Pero si ustedes se fijan, vamos a ver a Pedro, hermanos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4. Acompáñenme por favor en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, 4:1. Ahora sí vamos a ver, fíjense, cómo debería de ser la conducta de un cristiano, ¿sí? De alguien que pasa tiempo ¿con quién? Con Jesús. Que cuando son aborrecidos, que cuando son rechazados, vean cómo y qué es lo que hablaba Pedro. Fíjense lo que dice. ¿Estamos ahí, hermanos? Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la ¿qué? La resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia del sumo sacerdotes, poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad? ¿Sí? ¿Con qué potestad? ¿O en qué nombre habéis hecho esto? ¿Sí conocen el contexto, hermanos? ¿Por qué fueron llevados? ¿Sí? ¿Por la sanación de quién? De un cojo, ¿verdad que sí? Y habían sido llevados. Pero fíjense lo que dice el 8. Entonces Pedro, ¿cómo estaba Pedro? ¿Cómo? Entonces Pedro, lleno. ¿De qué estaba lleno, hermanos? ¿Sí? Y hemos tenido varios estudios en cuanto a cómo nos debemos de llenar, cómo es que se llena el Espíritu. ¿Sí o no, hermanos? ¿Recuerdan el pasaje que está en el libro de los Efesios, en el capítulo 5:17? No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien ser llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y ahí está la instrucción de cómo nos podemos llenar del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice posteriormente ahí, le repito el 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Fíjense lo que dice. Este es Jesús, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿A poco Pedro propuso en su corazón lo que había que responder? ¿Quién le dio la palabra? ¿Recuerdan el texto que les dije de San Juan 12? ¿Sí recuerdan, hermanos, o no? ¿Sí? Se lo repito yo, hermanos. No lo busquen ustedes, yo se lo repito. San Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. ¿A poco Pedro hablaba por su propia cuenta? Porque estaba lleno de ¿qué? Y luego dice, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de ¿qué? De hablar.
¿Quién estaba dando mandamiento de lo que debería de qué? A Pedro, hermano. Pero nada más a Pedro, ¿verdad? A nosotros no. También. ¿Pero qué necesitamos hacer? ¿Llenarnos de qué? Y fíjense cómo sigue diciendo. Dice el 11, le repito el 11, este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Vean el versículo 12, en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice el 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, fíjense hermanos, esta parte. Entonces viendo el qué, el denuedo. En este caso el qué, el poder que Dios les daba para qué, para hablar, la sabiduría. Y luego sigue, fíjense lo que dice. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de quién más, y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, ¿qué hacían? Se maravillaban. Fíjense al finalizar, hermanos, al finalizar del texto, ¿qué fue lo que vieron en ellos, hermanos? ¿Sí van conmigo? ¿Qué vieron en estos dos, en Juan y en Pedro? Y reconocieron que habían estado ¿con quién? ¿Con quién habían pasado tiempo? Entonces entendemos que es necesario que pasemos tiempo ¿con quién? ¿A poco creen que la gente de allá afuera no reconoce cuando pasamos tiempo con quién? Pero eso ¿quién nos lo da? El Espíritu Santo. ¿Sí van conmigo, hermanos? Ven, porque ellos no dijeron nada. No, soy cristiano, yo predico la palabra. No. Pero la gente, ellos reconocieron que pasaban tiempo ¿con quién? Con Jesús. ¿Y que habían estado con quién? Con Jesús. Entonces, cuando nosotros hablamos, hermanos, cuando tú hablas, cuando tú predicas la palabra, cuando se te demande razón de la esperanza, ¿quién es el que te va a dar palabra de lo que debes de hablar? Si pasas tiempo con Él. Y aquellos entenderán que tú has estado ¿con quién? Con Jesús. Porque muchas de las veces nos preguntan y no tengo tiempo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y posteriormente te visito, posteriormente te hago. Cuando fuimos encomendados ¿a qué? A realizar una obra. Y se nos olvida, hermanos, ¿para qué fuimos elegidos? Se nos olvida para qué fuimos llamados. Se nos olvida, ¿por qué? Porque los afanes de este mundo nos tienen ¿qué? Turbados. O muchas de las veces las mismas personas, pues es que no quieren. Pues no te preguntes por qué no quieren. ¿Estás lleno del Espíritu Santo? Y a veces pues sentimos así cuando nos preguntan o esto y lo otro, o ven nuestras acciones, ay hermano, o ven nuestra conducta y ¿por qué no vienes? ¿Por qué no haces esto? Pero Dios es bueno y Dios es misericordioso y recuerden que Él quiere poner su Santo Espíritu ¿sobre quién? Sobre nosotros. Dice que Él los llamó y los discípulos fueron ¿a quién? A Jesús, para ser llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y cuando se les, como aquí a Pedro, fíjense, como aquí a Pedro, Él lo entendió bien. Cuando se le demandó razón de la esperanza, ¿a poco creen? Porque era muy sabio. ¿Quién le dio las palabras de las cuales debería de hablar? El Espíritu Santo. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Y luego, hermanos, fíjense, le repito el 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Era notorio. Es notorio cuando pasamos tiempo ¿con quién? Con el Señor. Y los demás lo ven. Algo bien importante, hermanos.
Vean, ¿sí? Acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 7. ¿Estamos allí? Entonces, ¿sí se cumple la palabra que nuestro Señor Jesucristo le estaba dando a sus discípulos? ¿Sí van conmigo, hermanos? ¿Sí vamos entendiendo? ¿O los perdí o los confundí, hermanos? ¿Sí? No los oigo muy convencidos, hermanos, ¿eh? Ok. En el libro de los Hechos, hermanos, en el capítulo 7, pero vamos un poquito más atrás. Capítulo 6, versículo 8, hermanos. ¿Sí? Dice, y Esteban, lleno de gracia y de qué. ¿Sí ven? Lleno de gracia y de qué. ¿Recuerdan el texto que leímos en Marcos, capítulo 3? Él les había dado potestad, les había dado poder. ¿Sí, hermanos? Pero dice, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Esta palabra de disputar, recuerden que es conversar, hermanos, pero no podían, fíjense, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu. ¿Con qué? Con que hablaba. Acompáñenme al libro de Lucas en el capítulo 21, hermanos. ¿Sí? Lucas, capítulo 21. Versículo 12. Dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán en las sinagogas y a las cárceles y seréis llevado ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. A Pedro lo llevaron por causa del nombre de ¿quién? Y Esteban también. Pero fíjense, y esto dice, y esto les será ocasión para dar ¿qué? Testimonio. Si vieron a Pedro que él nunca dio testimonio del milagro, ¿verdad que no? Más dijo, se nos interroga acerca del bien que se le hizo a este hombre. ¿Pero de quién dio testimonio? De Jesucristo. ¿Qué es lo que debemos de qué? Porque a eso nos envió ¿quién? El Señor. ¿Sí van conmigo, hermanos? Y luego sigue diciendo, el 14, dice, proponer en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Fíjense, propone en tu corazón, dice, tú propones en tu corazón, dice, no pienses antes o cómo debes de responder en tu defensa. ¿En qué? En tu defensa. ¿Recuerdan el texto de Pedro? Cuando se nos demande razón de vuestra esperanza, dice, santificar a Dios ¿en dónde? En vuestros corazones, para presentar con mansedumbre, ¿sí? Ante todo aquel que nos demande razón de qué? De la esperanza. Y fíjense lo que sigue diciendo aquí. El 15, porque yo os daré palabra y ¿qué más? Y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que ¿qué? Regresemos en Hechos 6, hermanos. 6, 10. Y vean cómo se cumple lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a ¿quiénes? A los discípulos. ¿A quiénes? A los discípulos. Cuando Jesucristo dio esta enseñanza, hermanos, ¿a quién se las dio? A los discípulos. ¿Allí estaba Esteban? ¿Allí estaba Esteban? Esteban físicamente no estaba. Pero, ¿se cumple lo que la palabra de Dios dice, hermanos? ¿Sí van conmigo? Y fíjense lo que dice en el 6:10. Pero no podían resistir ¿a qué?
Era la sabiduría de Esteban. ¿Sí ven? Era la sabiduría de Esteban. Es que Esteban era bien sabiondo, hermanos. Como muchas de las veces, y muchos, digo, no ustedes, ¿verdad? Otros que yo conozco, que se sienten bien sabelotodos, que no necesitan ser enseñados porque lo saben, ¿qué? Todo. Yo también, yo sé que yo necesito aprender, por eso vengo, para ser instruido. Pero a quien debo de ir es ¿a quién? A Cristo. ¿A quién debemos de ir? A Cristo. Porque recuerden lo que la misma palabra de Dios dice: trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre nos la va a dar. ¿Pero quién es el que nos las va a dar? Jesús. Pero si voy, hermano, si paso tiempo con Él, si no, cuando se me pregunte, cuando se me demande razón de la esperanza, cuando sea enviado, ¿con qué actitud voy a ir? ¿Qué es lo que voy a responder? ¿Lo que se me venga a la mente? Aquí Esteban respondió lo que se le vino a la mente, ¿sí vieron? Entonces Pedro lo entendió muy bien, ¿sí o no? Y Pedro estuvo ¿con quién? Con el Señor Jesús. Pero vemos a Esteban que no estuvo con el Señor Jesús. Físicamente no estuvo. Pero, ¿qué fue lo que los unió? La fe y el Espíritu Santo. ¿Quién le dio la sabiduría? ¿Quién nos va a dar a nosotros la sabiduría de lo que hemos de hablar? Y fíjense, sigue diciendo, pero no podían resistir a la sabiduría. Fíjense a quién era el que hablaba, hermanos. ¿Sí ven cómo Esteban era un utensilio, hermanos? Porque ¿quién era el que hablaba? Ahí dice, el Espíritu con que hablaba. Pero la letra Espíritu está con E minúscula o E mayúscula. ¿Sí vamos viendo? Y es muy importante de notar todos esos puntos, hermanos. ¿Por qué? ¿Quién es el que le daba la sabiduría y quién era el que estaba hablando? El Espíritu. No era la carne. Y luego sigue diciendo, entonces sobornaron a unos para que dijese que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, se arremetieron y le arrebataron y lo trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. ¿Sí ven, hermanos? Las mentirotas que estaban echando estos. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de ¿qué? ¿Por qué lo vieron así? ¿Quién lo vio? ¿Quién lo vio? ¿No fueron los otros? ¿Quiénes, hermanos, quiénes entendieron que habían pasado, que Pedro y Juan habían pasado tiempo con el Señor? ¿Quiénes? Los otros. ¿Iban conmigo? También estos. ¿Cómo veían el rostro de Esteban? Como el de un ángel. ¿Pero por qué, hermanos? Porque estaba lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y no hablaba él, el que hablaba era ¿quién? El Espíritu. Luego fíjense, el sumo sacerdote dijo entonces, esto es así. Él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, Dios da la gloria, apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué empieza a hacer Esteban, hermanos? ¿De qué estaba lleno Esteban? ¿Sí? ¿Y qué había en Esteban? ¿Estaba lleno de qué? Imagínense,
cuando se nos demande razón de la esperanza y que no sepamos de dónde nos rescató el Señor, ni a dónde nos llamó, ni para qué nos llamó. Ven la cátedra, la enseñanza que Esteban, ¿qué? Les dio. ¿A quiénes? ¿A los mismos qué? Sacerdotes. ¿A los mismos qué? ¿Y ellos eran qué? Los sacerdotes. Pero sí cambia, ¿verdad que sí? Sí se entiende, ¿verdad? El que no tiene el Espíritu Santo y el que lo tiene. ¿Sí se ve la comparativa, hermanos, o no se ve la comparativa? Esteban no conocía las Escrituras. ¿Sí ven? ¿Qué debemos de conocer, hermanos? ¿Ven? Entonces, la misma palabra de Dios, el mismo Espíritu Santo, cuando nos llenamos del Espíritu Santo, cuando nos demanden, no vamos a hablar lo que nosotros querramos. Dios mismo nos va a dar ¿qué? Las palabras de lo que hemos de decir. Si le preguntan, ¿quién es Jesús? ¿Qué les vamos a responder? ¿A qué vino Jesús? ¿Qué vas a responder? ¿De dónde nos vamos a nutrir? ¿Para saber qué? ¿Qué creen que hacía Esteban? ¿De qué creen que se nutría Esteban? ¿Con quién pasaba tiempo? ¿A quién iba? Cuando lo arrestaron, yo no leí o no he leído que se opuso. Dijo, no voy. Yo no leí que se opuso a ir, ni se puso rebelde. Porque Jesús ya les había dicho que cuando los llevaran ante reyes y ante gobernadores, esto les iba a ser ocasión para dar ¿qué? ¿Pero de quién? ¿Sí ven, hermanos? Era necesario ser instruidos los discípulos ¿en qué? En la palabra. Era necesario que fueran ¿qué? Corregidas las ¿qué? Las actitudes. Pero es cierto que aún el Espíritu Santo no venía, pero Jesús ya les estaba enseñando que ahora ya no iban a dirigirse por sí mismos, sino que iban a ser guiados ¿por quién? Por el Espíritu. En este caso, controlados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Y luego sigue diciendo, hermano, sí. El 3. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni a una para asentar el pie, pero le prometió que le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltrataría por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación, la cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. ¿Desde dónde comenzó Esteban a enseñar, en este caso a los sacerdotes? ¿Desde dónde? Desde Génesis. Porque Abraham está en Apocalipsis, ¿verdad? Está en Génesis. Y él entendía todo. ¿Por qué? Porque ¿con quién pasaba tiempo? Entonces, se cumple lo que la misma palabra de Dios dice a nosotros. Acompáñenme a San Juan 16. Cabo, yo sé que todos conocen el contexto, ¿verdad? Y si no, pueden leerlo en su casa, hermanos. Pueden leer este contexto para que vean la cátedra de quién. De Esteban, que le dio a quién, a los sacerdotes. Pero era porque estaba lleno de qué. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 16, hermanos. ¿12? ¿Estamos allí? Dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora
no las podés sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará, ¿por qué? Por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que ¿qué? ¿Qué oía Esteban, hermanos? ¿Qué escuchaba Esteban? La palabra. ¿De dónde se nutría? De la palabra. Y luego fíjense, ¿y quién le iba a dar la palabra? El Espíritu. Por eso dice, le repito, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿el Espíritu ya estaba en Esteban? Sí. ¿Estaba lleno de qué? Del Espíritu. Y luego sigue diciendo, Él te va a guiar a toda verdad. ¿Por qué? Porque no va a hablar por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de qué? De venir. ¿Sí, hermanos? Dice, Él me glorifica porque tomará de lo mío y ¿qué va a hacer? Y te lo va a hacer saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se los va a hacer ¿qué? Saber. Es importante, hermanos, cómo es que nosotros, de alguna manera, cuando se nos pregunta, ¿sí? Porque muchas de las veces a nosotros nos preguntan, a lo mejor no somos llevados ante gobernadores, ante reyes, pero a veces nos dicen o te preguntan, ¿de qué religión eres? ¿Y tú qué respondes? ¿O qué respondemos, hermanos? Allí es cuando Dios nos va a dar ¿qué? Palabra de qué? De sabiduría. Si es que estamos llenos de qué? Porque nos van a preguntar, o ya les han preguntado. Cuando nos demanden, nos están demandando de la razón de qué? De nuestra esperanza, porque tenemos nuestra esperanza ¿en quién? En Cristo, que Él va a venir ¿a qué? A salvarnos. Pero también se nos olvida que también vino a salvar ¿a quiénes? A ellos. Y debemos de dar testimonio ¿de quién? De que el Hijo del Hombre, como lo dijo Pedro, porque en ningún otro nombre hay salvación, sino solamente ¿en quién? En el nombre de Cristo. Por eso es importante, hermanos, que cuando se nos demande razón de la esperanza, sepamos qué responder. Porque así se darán cuenta que somos de otro pensar. Ya no vamos a actuar como los discípulos en aquel entonces, como Pedro, cortando ¿qué? Orejas. Como Juan y Jacobo, Señor, ¿quieres que descienda fuego de quién? Del cielo. Como Josué, ¿qué le dijo Moisés a Josué? ¿A poco tienes celos? Ay, no, porque este es muy pecado. No, mejor ni le comparto. Ay, ¿por qué es esto? Ni le comparto. Jesús no hizo excepción de personas, ¿o sí? Pero nos mandó, ¿verdad? A que llevemos las buenas nuevas de salvación. ¿A dónde? A todas las naciones. Porque ese es un mandato que Jesús dejó establecido ¿a quién? A sus discípulos. ¿Sí, hermanos? En el libro de Mateo, en el capítulo 28, del 16 en adelante, allí está el mandamiento. Que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha enseñado. Entonces, si ustedes se fijan, hermanos, por eso es importante que nos llenemos nosotros de su palabra, del Espíritu Santo. Acompáñenme a Efesios 4. Cuatro uno dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de qué? De la vocación, ¿sí? De la vocación con que fuiste qué? Llamados. ¿Con toda qué? ¿Con toda qué? Para que vayan y lleven fruto. ¿Para que lleven y lleven qué? Fruto. Cuando se les demande razón de qué? De la esperanza. Y luego dice allí, con toda humildad
con toda mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos con quién. ¿En qué? En amor. Otra característica del fruto, aquí muestra dos características del fruto. Esteban lo soportó. ¿Por qué? Por amor. ¿Lo hizo cómo? En mansedumbre. ¿Cómo debemos de soportarlos? Debemos de soportarlos en amor y presentar defensa en mansedumbre. ¿Sí, hermanos? Y si ustedes se fijan, dice el 3, solícitos en guardar la unidad. ¿Solícitos en qué? ¿La unidad de qué, hermanos? Que estemos solícitos en guardar esa unidad, eso que nos une, ¿a quién? Al Espíritu. Dice, el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida, ¿sí?, del don, ¿de quién? De Cristo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, ¿sí? La gracia. Ahí la palabra gracia, ya nos lo han dicho, significa entendimiento. ¿Sí? Conforme a la medida del don de quién? El regalo que Dios nos dio. ¿Sí, hermanos? Voy a ir un poquito más adelante, hermanos, ¿sí? En el 16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe tu crecimiento para ir edificándose. ¿En qué? En amor. Para ir, fíjense, el cuerpo, ¿cómo? Bien nutrido. Dice, y unido entre sí por todas las, ¿qué? Coyunturas, que se ayudan, ¿cómo? Y ahí va a haber otra característica más. ¿Ayudarle a quién? Al hermano. ¿Sí o no? No puedes, te ayudo. No sabes, te enseño. ¿Te hace falta en esto? Pues vamos a practicarlo. ¿O no, hermanos? Dice, cada miembro dice, recibe, ¿qué dice? Porque ahí el texto lo está enseñando por sí solo, ¿sí? Dice, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan, ¿cómo? Mutuamente, según la actividad propia de quién, de cada miembro. Cada uno tenemos una actividad. Todos trabajamos ¿para quién? Para el Señor. Ya lo dijimos en otro tiempo. El apóstol Pablo refiere a la iglesia como un cuerpo humano. ¿Sí o no? Y si esta mano no puede, ¿qué hace la otra? ¿Para qué? Para que crezca. ¿Recuerdan el pasaje que está en el libro de Éxodo, cuando Moisés, o número no recuerdo bien, no lo recuerdo para no mentir, cuando Moisés estaba levantando las manos, que estaba orando, ¿quiénes le ayudaban? ¿Para qué le ayudaban? Porque estaban trabajando ¿para qué? Para la misma obra. ¿Sí, hermanos? ¿Iban conmigo? No podían y pues lo sentaron a una piedra y ¿qué hicieron? Le ayudaron. ¿Para qué? Para que la obra del Señor ¿qué? Creciera. ¿Sí, hermanos? Quiero terminar con esto. Acompáñenme a Primera de Juan, hermanos. Primera de Juan, capítulo 4. Entonces entendimos que fuimos llamados a realizar una obra y que también nos ayudamos ¿cómo? Mutuamente. También entendimos para qué fuimos llamados, ¿verdad que sí? Y también entendimos quién fue el que nos eligió. En Primera de Juan, en el capítulo 4, del 13 en adelante dice, en esto conocemos que permanecemos en Él
y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Todo esto ya lo estuvimos leyendo y viendo, ¿verdad que sí? Pedro y Esteban, posteriormente, si lo quieren leer, dieron testimonio de esto también. Fíjense, y nosotros, les repito el 14, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador ¿de quién? Del mundo. ¿Sí? Porque Él vino ¿a qué? ¿A salvar a quién? Al mundo. Con eso iniciamos. ¿Sí, hermanos? Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Fíjense, al finalizar del texto, lo que dice, al finalizar dice, pues como Él es, ¿a quién se refiere? Cristo. Pues como Él es, así somos nosotros. ¿En dónde? ¿Sí? ¿Sí van conmigo, hermanos? Les repito nuevamente el 17. En esto se ha perfeccionado, ¿qué? El amor. ¿En quiénes? En nosotros. Porque ¿quiénes eran los que estaban siendo instruidos? ¿No eran los discípulos? Y luego sigue diciendo, para que tengamos confianza en el día del ¿qué? Del juicio. Y luego sigue diciendo, pues como Él es, o sea, como Él fue, como Él se comportó, como Él tuvo esa conducta, fíjense, así nosotros, ¿en dónde? ¿Sí, hermanos? ¿Dónde es donde vamos a perfeccionar el mandamiento que Él nos dio? Que nos amemos los unos con los otros. ¿Y dónde lo vamos a demostrar? Con los que no creen. ¿En dónde? Aquí en este mundo. Porque Él nos envió a hacer una tarea, una obra. Y si hemos entendido que Él nos eligió, sabemos también para qué nos llamó, hermanos. Hermanos, pónganse de pie, vamos a orar. Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, Señor, te damos gracias, Dios, porque usted es un Dios bueno, es un Dios misericordioso. Gracias porque hasta el día de hoy, Señor, has tenido cuidado de nosotros, Señor. Aunque muchas de las veces, Señor, se nos olvide, aunque muchas de las veces no hemos comprendido, Señor, cuál fue tu llamamiento, para qué nos llamaste, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a realizar la obra que tú has encomendado a cada uno de nosotros. Pero es necesario, Señor, que dentro de nosotros more tu Espíritu Santo, Señor. Como dice prácticamente tu palabra, Señor, que si vosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, continuás tú darás el Espíritu Santo a aquel que te lo pida, Señor. En esta tarde, Señor, si alguno de nosotros no tenemos el Espíritu Santo, Señor, te pedimos que tu Espíritu, Señor, venga, porque para eso nos llamaste, Señor, para que tu Espíritu repose, para que tu Espíritu venga sobre nosotros, Señor. Y si nosotros hemos entendido, Señor, con qué propósito nos has llamado, Señor, ayúdanos. Porque hemos de realizar una obra, Señor, porque no vamos a hacer lo que nosotros queramos, sino lo que tú mandes, Señor. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos guardes en esta semana, Señor, que está por iniciar, que de la misma manera, Señor, que cuando se nos demande, Señor, razón de la esperanza, Señor, nos llenemos de tu palabra, Señor, para que sepamos, Señor, lo que debemos de responder. Que no hablemos a la ligereza, que no hablemos lo que se nos venga a la mente, Señor, sino que sea dada palabra con denuedo. ¿Para qué, Señor? Porque tú viniste con un propósito de salvar al mundo, Señor. Y también, Señor, nos has enviado, Señor,
para que por medio de tus siervos, Señor, por medio de tus discípulos, Señor, tú salves a quien tú quieras, Padre. Te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que nos lleves con bien en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, hermanos.